Si asumimos el control de nuestras comunicaciones con nosotros mismos, suscitamos señales visuales, auditivas y senestésicas de lo que deseamos. Se producirán habitualmente resultados de signo positivo, incluso en situaciones en las que probablemente son de éxito y aún así parezcan escasas. Los directivos, entrenadores, padres de familia y motivadores más influyentes y eficaces son los que se representan y representan a otras circunstancias de la vida, de tal modo que transmiten señales triunfales al sistema nervioso, incluso cuando los impulsos externos parecieran irremediables. Y aún así irremediablemente negativos. Así se mantienen a otros en condiciones de total dominio de sus recursos, lo que les permite continuar el esfuerzo hasta que triunfan. El lector seguramente recordará la aventura de Mel Fisher. Es el hombre que se pasó 17 años en busca de un tesoro sepultado bajo las aguas del mar, hasta que lo logró descubrir piezas de oro y plata por valor de más de 400 millones de dólares. En una crónica de prensa sobre este caso le preguntaban a uno de sus marineros cómo había aguantado tanto tiempo con él. Contestó que Mel sencillamente poseía la virtud de infundir entusiasmo a todos. Todos los días Fisher se decía a sí mismo y le aseguraba a la tripulación: hoy será el día. Y transcurrida la jornada decía: mañana será el día. Pero no habría bastado con decirlo, lo decía de modo coherente con el tono de su voz, sus imágenes mentales y sus sentimientos, con lo cual se colocaba todos los días en el estado que le permitió seguir actuando hasta triunfar finalmente. Es un ejemplo clásico de la fórmula del éxito definitivo. Tuvo presente su meta, emprendió la acción, fue viendo lo que le acercaba al resultado y si no ensayó algo diferente hasta conseguirlo. Uno de los mejores motivadores que conozco es Dick Tomei, entrenador del equipo de rugby de la Universidad de Hawái. Es un hombre que sabe cómo las representaciones internas de las personas influyen en su rendimiento. Una vez, en un partido contra el equipo de la Universidad de Wyoming, los suyos estaban siendo literalmente barridos. Se llegó al descanso en un 22-0 en contra. Parecía que no hubiera sitio para ellos en la cancha mientras estuviesen allí los de Wyoming. Es fácil imaginar el resultado por el estado de ánimo de los jugadores de Tomei cuando bajaron a los vestuarios. Echó una ojeada a aquellas cabezas abatidas y a aquellos rostros desencajados y se dijo que aquel estado tendría que cambiar, o de lo contrario valdría más no salir a jugar. Estaban físicamente abatidos y con ello se creaba un círculo vicioso sin más salida que la derrota, privados de los recursos que necesitaban para ganar. Entonces Dick sacó un tablero con una colección de recortes de prensa que había reunido durante varios años. Todos aquellos artículos hablaban de equipos que después de perder por tanteos igual de abultados o más, habían dado la vuelta al resultado en grandes exhibiciones de moral. Hizo que sus jugadores leyeran aquellos artículos y logró inspirarles una fe totalmente nueva, una creencia en la posibilidad de rehacerse. Y esa creencia, representación interna, generó en ellos un estado neurofisiológico totalmente distinto. ¿Qué pasó? Pues que el equipo de Tomei jugó la segunda mitad como nunca. Los de
Wyoming no lograron ni un solo tanto más y el partido acabó en un 22-27. Lo consiguieron porque él logró cambiar sus representaciones internas, sus creencias acerca de lo que era posible. No hace mucho viajaba yo en avión con Ken Blanchard, el coautor del Ejecutivo al Minuto, quien acaba de publicar en la revista Golf Digest un artículo titulado El golfista al minuto. Era reciente su amistad con uno de los mejores entrenadores de golf de Estados Unidos y como consecuencia de ello, su juego había mejorado últimamente. Me contó que había aprendido muchas distinciones útiles, pero que le costaba recordarlas todas. Le dije que no necesitaba retener en la memoria tantas distinciones y le pregunté si recordaba haberle dado alguna vez un golpe perfecto a una bola. Respondió que sí, desde luego. Acto seguido le pregunté si ello había sucedido muchas veces. De nuevo respondió afirmativamente. Entonces le expliqué cómo la estrategia o manera concreta de organizar sus recursos. Evidentemente, estaba ya grabada en su subconsciente. Bastaba con retrotraerse a sí mismo al estado en que se hallaba cuando se veía en condiciones de utilizar toda la información recibida. Dediqué unos minutos más a explicarle cómo lograr dicho estado y ponerse en marcha a voluntad. El lector aprenderá esa técnica en el capítulo 17. ¿Qué pasó? Pues que salió e hizo su mejor recorrido en los últimos 15 años, rebajando en 15 golpes su marca anterior. ¿Por qué? Porque no hay poder como el del estado de plenitud de recursos. No necesitaba luchar consigo mismo para recordar lo que tocaba hacer. Instantáneamente dominaba todo lo necesario. Hasta entonces solo le había faltado saber cómo despertar esa fuente. Recuerde que el comportamiento humano es el resultado del estado en que uno se encuentra. Si ha logrado alguna vez un acierto, podrá reproducirlo siempre mediante el procedimiento de asumir las mismas acciones mentales o físicas que entonces. En víspera de los Juegos Olímpicos de 1984, trabajé con Michael O'Brien, un nadador especialista en la distancia de 1500 metros libres. Se había entrenado a conciencia, pero tenía la sensación de que no alcanzaba su mejor forma. Se le había formado, por lo visto, una serie de bloqueos mentales y eso le limitaba. En realidad, albergaba cierto temor al éxito y a sus consecuencias, por lo que se había planteado como objetivo una medalla de bronce, o como mucho de plata. No era el aspirante favorito al oro. Su rival más destacado, George DiCarlo, había vencido a Mitchell en varias ocasiones. Pese a que Michael pasé con Mitchell una hora y media y le ayudé a modelar sus estados al máximo rendimiento. Esto es, al descubrir cómo se situó él mismo en sus mejores recursos fisiológicos, lo que se representó, lo que se dijo a sí mismo y lo que sintió durante la única competición en que logró superar a DiCarlo. Nos pusimos a descomponer una a una las acciones mentales y físicas que realizaba al ganar una competición y asociamos el estado en que se hallaba durante tales ocasiones con un estímulo automático, el disparo que sirve para dar a la salida.
Descubrí que la vez en que derrotó a George DiCarlo se la había pasado escuchando a Hugh Lewis hasta poco antes de empezar la carrera. Así pues, el día de la final olímpica lo hizo todo igual, repitió las mismas acciones a la vez que había ganado, e incluso escuchó una grabación de Huey Lewis momentos antes, y ganó a George DiCarlo, logrando la medalla de oro con una diferencia superior a 6 segundos. ¿Había visto usted la película de The Killing Fields? Los gritos del silencio. Había en ella una escena terrible que no olvidaré nunca. Trataba de un chico de 12 o 13 años en medio de un momento dado, en medio de un caos terrible y de los desastres de la guerra camboyana. En un momento dado, rabioso de frustración, agarraba una ametralladora y abate a una persona. ¿Cómo es posible? Se pregunta uno, que un niño de 12 años sea capaz de hacer una cosa así. Pues bien, ocurren dos cosas. La primera, que su frustración es tan enorme que hace aflorar la violencia más profundamente escondida en su personalidad. La segunda, que vive en una cultura tan empapada de guerra y destrucción que hacerse con una ametralladora parece una acción perfectamente lícita. Ha visto cómo lo hacían otros, y él lo hace también. Es una escena tremendamente negativa. Yo procuro concentrarme en otros estados más positivos, pero es un resumen contundente de cómo un estado determinado, bueno o malo, nos ayuda y nos lleva a hacer cosas que desde cualquier otro estado quedaría fuera de nuestro alcance. Quiero repetir esto una y otra vez hasta que el lector se sature de ello. El tipo de comportamiento que las personas producen es consecuencia del estado en el que se hallan. Lo que hagan concretamente partiendo de dicho estado depende de sus modelos del mundo. Esto es, de las estrategias neurológicas impresas en ellas. A mí no me era dado conseguir que Mitchell O'Brien ganase el oro olímpico. Era él quien había trabajado durante la mayor parte de su vida para adquirir las estrategias, las reacciones musculares y todo lo demás. Lo que sí estaba en mi alcance era detectar de qué manera apelaba él a sus recursos más eficaces y a sus estrategias de triunfo, para conseguir que esto aflorase a voluntad en el momento clave en que le hiciese falta. La mayoría de los individuos hacen muy poco para dirigir conscientemente sus estados. Se levantan deprimidos o con buen pie. Una buena mañana los anima o una mala los hunde. En todos los campos, lo que distingue a la gente es la eficacia con que involucran sus resultados y manejan sus recursos. Esto se revela con la máxima claridad en el atletismo. Nadie gana siempre, pero existen ciertos atletas que disfrutan de la capacidad de aprovechar todos los recursos casi a voluntad y están casi siempre a la altura de la ocasión. ¿Cómo consigue Reggie Jackson tantos puntos en béisbol? ¿Qué motiva el increíble acierto de jugadores como Rally Bird o Jerry West en todos sus lanzamientos? Fueron capaces de dar la mejor de sí mismos cuando hacía falta, cuando la presión era más grande. Cambiar el estado es lo que decía la mayoría. Uno querría ser feliz, alegre, extático o más equilibrado. Otro anhela paz mental o salir de un estado que no le agrada. Se sienten frustrados, furiosos, abatidos y aburridos.
¿Qué hace entonces la mayoría? Pues digamos que ponen en marcha la televisión para que les proporcione representaciones nuevas que puedan interiorizar. Ven alguna cosa y ríen. Ya no se hallan en un estado de frustración. Entonces van y comen algo, o se fuman un cigarrillo, o se toman una droga. En una tesitura más positiva podrían salir a hacer ejercicio. La única dificultad con la que mayor parte de estos planteamientos es que los resultados no duran. Cuando se acaba el espectáculo televisado, se encuentran con las mismas representaciones de antes acerca de sus vidas. Cuando lo recuerdan, vuelven a encontrarse mal. Mientras tanto, aquella comida en exceso o aquella droga ya se han sido consumidas. Ahora hay que pagar el precio de ese fugitivo cambio de estado. En cambio, este libro le enseñará cómo cambiar directamente sus representaciones internas y su fisiología, sin recurrir a apoyaduras externas que muchas veces añaden más problemas a largo plazo. ¿Por qué consumen drogas la gente? No porque les guste meterse agujas en las venas, sino porque les gustó la experiencia y no conocen otra manera de obtener ese estado. He visto muchachos toxicómanos, empedernidos, que dejaron el hábito después del primer paso sobre las brasas, al advertirse que existía una manera más elegante de alcanzar las mismas sensaciones. Uno de ellos, que según él mismo era heroinómano desde hace 16 años y medio, pasó las brasas y le dijo a los demás: se acabó. Pincharme nunca me ha dado nada comparable a lo que he sentido cuando me he visto a otro lado de esos carbones. Lo cual no significa que deba dedicarse a caminar sobre las brasas constantemente, sino que necesitará acceder a este estado con frecuencia. Al hacer esto, que creía imposible, desarrolló un nuevo modelo acerca de lo que uno puede hacer para llegar a sentirse bien. Las personas que han alcanzado la excelencia son maestras en beber de las fuentes más generosas de su propio cerebro. Eso es lo que más las distingue del montón. Lo que más importa recordar de este capítulo es que el estado de uno contiene un poder impresionante y que uno puede controlarlo. No es forzoso vivir entregado al azar de los acontecimientos. Hay un factor que determina de antemano el modo de representarnos nuestras experiencias de vida. Un factor que filtra nuestra manera de representarnos el mundo. Ese factor determina qué clase de estados creamos habitualmente en ciertas situaciones. Ha sido llamado a menudo el poder más grande que existe. Pasemos a investigar a continuación el poder mágico de la fe o el nacimiento de la excelencia.